Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. En esta tarde quisiera invitarles a poder compartir una palabra del Señor que tiene que ver con nuestra fortaleza espiritual, con nuestra comunión con Dios, que nos demuestra a ver qué nivel hemos alcanzado nosotros como hijos de Dios, cómo Dios nos desafía a creerle más y a tomar desafíos de fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versos del 22 en adelante, dice así: Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedía a la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, quería decir de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al instante Jesús tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Es difícil, amados hermanos, es difícil vivir lejos de la comunión con Dios. El Señor Jesús dijo que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él, según la palabra del Señor, Él no está con nosotros hoy día. Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, sus hijos. Todos los creyentes en el mundo que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, tienen un intercesor en los cielos que se llama Jesucristo. Y hoy día en la tierra está alguien que está haciendo el trabajo que el Señor Jesús hizo en la tierra mientras estaba con sus discípulos. Y esa persona se llama Espíritu Santo. Hoy, amigos y hermanos, muchas veces el vivir una vida dentro de la iglesia, cuando no se tiene el sentido de vivir como pueblo de Dios, como un hijo de Dios, cuando se pierde ese sentido, muchas veces se transforma en religiosidad. Muchas veces uno vive por cumplir un requisito, por estar dentro del plan de trabajo de la iglesia, por estar para que no te vean que tú fallas. Pero no se vive realmente una vida de entrega a Dios que uno hace por obediencia en agradecimiento a lo que Jesús ya hizo por ti. Es difícil, amados hermanos. La palabra del Señor muestra que el Señor Jesús, mientras Él estaba orando, intercediendo justamente a solas, los discípulos iban en la barca, y mientras iban en la barca hubo una tempestad grande y tuvieron miedo. Muchas veces se relaciona y se ilustra que la tormenta representa problemas en la vida del cristiano. Y en realidad sí, se compara, y es verdad que muchas veces es una vida tormentosa, dificultosa, cuando en nuestra vida hay cargas del día a día que sobrepasan a veces nuestras fuerzas emocionales, nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas espirituales. Amados hermanos, es difícil, pero
déjame decirte que cuando el Señor Jesús ve que sus discípulos, que sus hijos están pasando por problemas y dificultades, Él se acerca para darnos socorro. Fue así que cuando Él se acercó y se quiso mostrar a los discípulos, tuvieron miedo ellos. Pero Pedro, según las enseñanzas, un hombre tosco, un hombre torpe de lengua, un hombre digamos impulsivo, un hombre arrebatado, diríamos nosotros, le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya allá donde estás tú, que yo camine sobre el mar, que vaya ahí donde tú estás, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, ven. Y Pedro fue. Y cuando él decidió dar el paso, en fe, él caminó sobre la tormenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí él vio el poder de Dios manifestado aún sobre la naturaleza, sobre las cosas que el hombre no puede controlar. El hombre no puede controlar el viento, no puede controlar el calor del sol. El hombre no puede controlar el clima, no puede controlar el nacimiento de un bebé. Dios tiene el poder sobre esas cosas. Los científicos pueden hacer muchas cosas y copiar algunas cosas que Dios hace, porque Dios hoy día también hace milagros, pero ellos jamás podrán controlar como Dios controla el clima, controla el nacimiento de un bebé, hijo o hija en el vientre de su madre. ¿Por qué quise hacer este video, amados hermanos? Hoy día estamos día 14 de mayo. El día 12 de mayo mi esposa supo que los dos supimos, fuimos al hospital, que nuestro bebé que venía en camino se perdió, no nació. Hubo problemas en el parto, en el vientre, y nuestro bebé que venía como proyecto no nació, no nacerá. Es difícil, hermanos, ver que tu esposa llora amargamente siendo una hija de Dios, una sierva, una pastora, una mujer que ha visto los milagros de Dios, pero aún así en una noticia de esta magnitud ella se quebrantó. Y vinimos a nuestro hogar y le contamos la noticia a nuestros dos hijos, a Esteban y Gabriel. Esteban de 13 años y Gabriel de 12 años, y mi hijo menor Gabriel lloró desconsoladamente, hermanos y hermanas, porque él anhelaba tener un hermanito pequeño para que pueda compartir con él, para que él no sea el menor, sino para que él sea el del medio, y para que él enseñe a su hermanito, según él, a hacer deporte, a jugar a la pelota, fútbol. Y es difícil, hermano, pero la palabra que está guardada en nuestro corazón, que el Señor colocó en nuestra vida como siervos de Dios, es una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, es una palabra de fe que dice que Dios todas las cosas las hace con un propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados con un propósito. Entonces, cuando uno está en la tormenta, amado hermano, uno no puede dejarse dominar muchas veces por las situaciones que uno pasa, fuertes, incómodas, dolorosas, aún contra naturaleza. Cosas que el ser humano, ni el matrón, ni la matrona, el doctor o científico o ginecólogo puede controlar, solamente Dios. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y así lo entiendo, y así lo hemos entendido como matrimonio, como pastores, como siervos. Es difícil, amados hermanos. Es difícil a veces entregar palabra a las personas sin tener una vivencia. Pero cuando la vivencia es tuya, personal, cuando está en tu carne, cuando
se enraiza en tus huesos el dolor, tiene valor la palabra del Señor. No cuentas la película que hizo otro actor, sino que tú fuiste el actor principal de esta película. Amados hermanos, Pedro fue un discípulo que él sí le creía al Señor. Un discípulo que, a pesar que todos quizás se burlaban de él y lo retaban, y muchas veces lo veían que él era impulsivo, porque él sí le creía a Dios, quería ver milagros de Dios. Él se atrevía a dar pasos. Se equivocó, sí, se equivocó. Pero la bendición más grande que tiene un hijo de Dios que obedece es que en un momento determinado alcanza su promesa. A lo mejor el caso tuyo no es que tu familia haya perdido un hijo, a lo mejor perdiste a tu mamá, has perdido quizás a tu papá, o a lo mejor a tu hijo o tu hija, yo no lo sé. O a lo mejor está enferma de una enfermedad terminal, yo no sé. Pero déjame decirte que sobre todas esas cosas, sobre todo lo que el hombre pueda vivir en su carne, en su vida, están las promesas de Dios. Esta vida es pasajera, amados hermanos. El reino de Dios es eterno. La vida con Jesucristo el Señor es una vida eterna, donde Dios no nos va a preguntar cuántos títulos tuvimos, no nos va a preguntar cuánto dinero acumulé en el banco. Dios no nos va a preguntar cuántos bienes tuvimos, cuántas casas, cuánto terreno, cuántos autos. El Señor nos va a preguntar qué hicimos nosotros con la palabra, las enseñanzas que Él nos entregó. ¿La hicimos práctica? ¿Realmente vivimos en su voluntad, confiando en sus promesas? Yo te animo, amigo, amigas, siervo y sierva de Dios, no desmayes. Te doy ánimo en el Señor. Los discípulos, tanto como los profetas del Antiguo Testamento, fueron hombres igual que usted, igual que yo, con pasiones, con deseos, con debilidades, fortalezas, que muchas veces algunos ni siquiera vieron a Dios cara a cara, tal y cual como usted, como yo, pero fueron personas que le creyeron. Jesús escogió a 12, y de esos 12 salieron la multitud de hijos e hijas de Dios que hoy día estamos en el mundo, marcando presencia, ¿cierto?, de la vida de Jesucristo en nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona viva que puede hacer en ti maravillas, maravillas sobrenaturales. Aun cuando la ciencia y la humanidad diga que no es posible, para Dios es posible. Si te faltan fuerzas para creer al Señor, levántate. Tómate de las promesas de Dios. A lo mejor te cuesta leer la palabra, te cuesta. Pero que déjame decirte por experiencia propia, que si tú te das el tiempo de leer la palabra del Señor y alimentarte, que sea un poquito de palabra en tu corazón, esa palabra en ti va a germinar y va a causar un cambio espiritual en tu vida que va a traer en ti paz y felicidad. Que Dios te bendiga. Te aliento a que sigamos compartiendo en mi canal Palabra de Dios. Te animo a que no desmayes, caminemos juntos en este trayecto largo, cansador, complicado, difícil, pero el galardón no tiene comparación con ningún premio, ningún valor monetario aquí en la tierra. Es un galardón que Dios tiene escogido y guardado para ti. Que Dios te bendiga.